Hola amigos, estamos aquí en TX Digital, en Raíces Urbanas. Y bueno, pues como siempre tenemos invitados de lujo y hoy no podría ser la excepción. Le mando un cordial saludo a mi amigo Carlos Tizoc Mondragón, que él siempre está con nosotros en Raíces Urbanas. Y bueno, por cuestión de agenda, él no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero hoy tenemos un personaje y sobre todo un personaje académico. Déjeme decirle que es impresionante su currículo. Lo estuve viendo y quería ver una notita, una falla por ahí y la verdad no la encontré. Y me refiero al doctor Gilberto Herrera. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muy bien, un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Doctor, la primera pregunta, ¿es queretano? Soy queretano por trabajo, pero realmente originario de la Ciudad de México. Muy bien. ¿Ya cuántos años en Querétaro? Ya casi 30 años ya tenemos aquí en Querétaro. Muy bien. Bueno, pues lo quisiera yo más ver en el factor humano, doctor. Me gustaría más la situación de, por ejemplo, ¿quiénes fueron sus padres? ¿Tiene hermanos? ¿Y dónde estudió la primaria, secundaria? Bueno, toda la carrera académica que es impresionante. Sí, mis padres igualmente y como conmigo, Gilberto Herrera Medina, abogado, zacatecano, mi madre Dea Ruiz, veracruzana, de estas… Entonces, mi paisana. Sí, de estas familias que emigran en aquel tiempo a la Ciudad de México para estudiar. Sí, y después pues de sus estudios ya se quedan en la Ciudad de México, de alguna manera ese México. Yo recuerdo, fíjate, cuando estaba en la secundaria, la maestra nos preguntaba, a ver, párense, ¿quién de sus papás no son de la Ciudad de México? Y casi todos nos parábamos. Pues sí, era más de provincia, ¿no? Que eso sucede también en Querétaro, ¿eh? Si yo creo a mis hijos les hubieran dicho lo mismo, párese, ¿quién de ustedes, sus papás no son queretanos? Muchos se pararían, aunque igual que en mi caso, mis hijos pues ya nacen en Querétaro y son queretanos, pero al final de cuentas Querétaro es ese México de los 60, 70, pues donde llegó mucho gente a migrar y a hacer su vida ahí, y yo he estado muy contento aquí en este estado que pues nos ha recibido a tanta gente de fuera. ¿Sus papás todavía viven? Ya me dijo el nombre de su papá, el de su mamá. Sí, todavía viven, y eso pues es una gran felicidad que todo uno los pueda disfrutar. Y bueno, en Ciudad de México. Y tengo 3 hermanos, 2 hombres y una mujer, Homero y Octavio, y mi hermana que es Dea. ¿Quién es el mayor? Homero, yo soy el segundo. Yo soy el segundo, mi hermana Dea y después mi hermano más pequeño, Octavio. Oiga, pues qué bien, qué buena familia, ¿no? La verdad, una familia, ¿se puede decir académica también? Sí. Mi hermana también estudió su doctorado, es profesor investigador en el Universidad de Morelos. Mi hermano más pequeño igual, Octavio, se quedó en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos su doctorado y allá se quedó a trabajar en la vida también académica, y mi hermano mayor es geólogo por la UNAM y bueno, él sí realiza de alguna manera su trabajo de profesión. ¿La primaria dónde la estudia? ¿Cómo se llamaba la primaria? ¿La secundaria? A ver, cuéntenos. Dice que me puse a leer el libro de nuestro amigo Mondragón y él es de la Jardín Balbuena, yo también. Y casi coincidimos en las escuelas. Mi primaria es la Guzmán, mi secundaria la Dionisio Zamora Payares, número 75, que era vecina de donde él estudió en la 88. Entonces hice mi vida pues ahí en la Jardín Balbuena. Yo tuve una novia por ahí en la Jardín Balbuena. Y bueno, pues gratos recuerdos. ¿Se acuerda todavía de sus amigos de esa época, de esa infancia que usted tuvo? Pues claro, eran escuelas públicas, pues en aquel tiempo, fíjate, era otro México. ¿Quién era su mejor amigo? Maximino en la secundaria. La primaria no recuerdo porque éramos muy jovencitos y todos, muy niños y todos jugábamos por todos lados, ¿no? Ya en la secundaria, pues Maximino, porque siempre
nos veíamos para irnos juntos a la escuela, a la secundaria, y juntos regresarnos, sentido ya de los vecinos, ¿no? Y todavía vive Maximino. Todavía vive. Y eran los tiempos en donde uno caminaba a la escuela, ¿eh? Ahora los papás tienen que llevar a sus hijos ante la problemática. Hasta doble fila, ¿no? Hasta doble fila, ¿no? Y en aquel tiempo no, me acuerdo en la primaria, siempre me fui caminando a la escuela, regresaba de la escuela, mi mamá pues no se preocupaba en un sentido de qué pasará, y así íbamos, me acuerdo, ya con mis hermanos más pequeños, pues uno ya como un poquito mayor. ¿Qué es lo que más jugaba en esa época que le atraía? En la calle, ¿no? Nada, es lo malo, ¿no? Creo que era una época en donde nos juntábamos hasta para pelearnos, ¿verdad? Pero nos juntábamos, ¿está de acuerdo? Había que irle a tocar casa de que si dejaban salir a Felipe, claro, sí, y le iba a tocar uno de los vecinos, oiga, señora, deja salir a Felipe a jugar y demás. Ahora los niños pegados en el televisor no conviven, no salen a buscar a la necesidad, ¿no?, de salir a jugar y salir a ser amigos, le digo, y hasta para pelearse en aquellas épocas, ¿no?, en la calle. ¿Llegó a jugar el trompo? Sí, claro, el yoyo y la matatén, todo lo que era en aquel tiempo, carreteritas con algún carrito, dibujando en la calle, las pistas, ¿no? Todo eso. ¿La prepa y la universidad? Pues ya la prepa la hice y la universidad en Monterrey. Tuve una beca para poder estudiar en el Tecnológico Monterrey y allá hice mis estudios. Ingeniero de profesión. Ingeniero electrónico de profesión, sí. Muy bien. Por ahí vi algo muy impresionante que me llamó la atención, que tuvo un premio, ¿no?, de la ADIAT. ¿Qué quiere decir esas siglas? Es la Asociación de Empresas de Desarrollo Tecnológico, que las agrupa de alguna manera, y todas esas empresas de investigación y desarrollo tecnológico que están agrupadas evalúan proyectos de investigación que tengan un impacto en México, en el ámbito tecnológico. Y ahí tuvimos un premio nacional, que es un orgullo para nosotros, que nos permitió pues ir forjando pues nuestra carrera académica dentro de la universidad, que es lo que en aquel tiempo nosotros decíamos. O sea, las investigaciones en las universidades o en cualquier espacio no puede acabar solo en artículos, debe tener un impacto directo en el país. Y esa fue nuestra filosofía siempre. Entonces desarrollábamos tecnología, por ejemplo, para modernizar las máquinas, herramientas viejas, obsoletas. Usted sabe que pasamos en un momento de un sistema económico, de una economía cerrada, ¿se acuerda?, de sucesión de importaciones, a cuando nos tuvimos la necesidad de abrir a la competencia mundial. Entonces había mucho empresario en México que tenía tornos, fresadoras viejitas y que le daban eso, pero que no podían competir con las máquinas modernas de control numérico, ¿sí?, las automatizadas, robotizadas. De tal manera que esas maquinarias pues, es muy costosa. Entonces, ¿cómo hacer esa transición? Entonces desarrollamos tecnología para esas máquinas viejas, modernizarlas y que tuvieran la misma capacidad, sí, de producción que las otras, sin necesidad de tirar la inversión que ya habían hecho. Y eso nos permitió ganar ese premio a día de innovación tecnológica. Yo recuerdo, porque fui director del CECATI, y que en un momento dado ahí se daba mucho lo de torno, y cuando llegaba un torno de control numérico, wow, era lo máximo, ¿no? Y que en un momento dado, fíjense nada más lo que son las cosas, doctor. La gente que estudiaba para torno y fresadora, era la gente que siempre tenía trabajo. Claro. Somos un espacio, una región metalmecánica, de industria metalmecánica, en donde la transformación pues de un pedazo de metal a convertirse en un motor, pues involucra esas máquinas, herramientas que usted dice. Entonces, pasar de una manual en donde mueves 2 manivelas, etcétera, a motorizarlas, ponerles motores, cambiar los tornillos iniciales que tiene por unos tornillos de bolas para una mayor precisión, etcétera. Ese es el trabajo que hacíamos. También que usted programaba la pieza a desarrollar y automáticamente la empezaba a maquinar sobre su máquina ya vieja, ¿sí?, que era un torno viejo y demás, y ese es el desarrollo importante y necesario para el país, ¿eh? O sea, seguimos en un espacio de país en donde, si se fija, el 95% de la tecnología que consumimos es importada. Eso habla de una incapacidad, este país, que además tiene grandes talentos,
de no poder resolver sus propios problemas. Lo vimos con la vacuna. La vacuna acabamos importándola. De manera que los países que tuvieron esa capacidad, pues fueron los países de alguna manera más desarrollados. Y para nosotros, de alguna manera, es un llamado de atención que como Cuba, sin recursos económicos fuertes, con un embargo tecnológico y demás, logró sacar su vacuna, y México, con una riqueza mayor, una capacidad científica y tecnológica mayor, nos tardamos tanto. Y eso habla de que nos falta organizarnos, nos falta hacer un cambio también en esa línea de desarrollo importantísimo. Yo he llamado la atención a las universidades en sentido que los investigadores empiecen a centrar sus trabajos en los grandes problemas de este país. De repente, tenemos investigadores que van, profesores que van a estudiar a Francia, se ponen a estudiar cómo trabaja un robot malabarista y quieren regresar aquí a seguir lo mismo, cuando hay grandes necesidades y demás. Entonces las universidades tienen ese gran reto, el poder, sí, que nuestros grandes talentos regresen al país, pero después reacondicionarlos para que trabajen en los problemas pues de la región, del estado, y qué mejor a su vez que pudiera ser de México en general. A mí la verdad que me gustaría mucho, usted sobre todo que proviene de la cuestión académica, que la educación se vuelva más en cuestión de investigación. Nos faltan muchos recursos ahí. ¿Qué podría usted proponer, si es que ahorita se puede decir, proponer para que exista esa mejor educación, que todavía no llegamos a esa cúspide que podemos hacer? Tenemos grandes investigadores, eso sin dudarlo, pero nos falta un poquito más de desarrollo en ese aspecto. Yo tengo inclusive un sobrino que es investigador, está en la Universidad de Hermosillo, Sonora, y que en un momento dice, es que tío, siempre nos paramos por el factor económico. Mira, es un tema interesante. Falta también mucho el introducir el respeto a la palabra universidad, por ejemplo, ¿sí? Que es un tema que tendrá que trabajar fuertemente el siguiente gobierno a partir del 1 de septiembre o 1 de octubre. 1 de octubre será la fecha exacta. Fíjate bien, aquí en este país cualquier persona puede rentar una casa, ¿sí? Poner la Universidad de Finlandia y ponerse a dar títulos universitarios, ¿sí? Entonces México tiene que empezar a darle un poquito más de respeto a la palabra. Por ejemplo, Alemania tiene 60 universidades nada más, México tiene más de 3,000. O sea, hemos abusado del tema en ese sentido de que se abra lo que sea, ¿sí? Una universidad, por eso llamar universidad en muchos de los países desarrollados, tiene que hacer una buena docencia, una buena investigación y una buena vinculación, de tal manera que la investigación que hace se vea el impacto en el país. Una buena docencia que también se ve en el impacto a través de educación continua, de también llevar educación técnica y demás, pues a las empresas y demás, de actualización y demás. Y quien no pueda hacer eso, se le llama colegio, los college, ¿sí? Y en México no hemos logrado eso. Cualquiera le pone universidad de lo que sea, y empezar a dar títulos de doctorado. Y eso es lo que tenemos que cambiar fundamentalmente. No es un tema económico, es un tema un poquito de poner orden en este país. Pues me parece muy bien, doctor. Fíjese que ya entramos a la faceta pues de su grado académico, que cosa que me gusta mucho, pero ¿por qué ahora a los académicos les da por entrar a la política si están bien ahí, caray? Están muy bien donde está como científico, como cuestión, porque usted obtuvo varios premios, creo que por ahí también algo de biometría, ¿no? Sí, ganamos el premio de la Academia de Ciencias en Ingeniería, que es la máximo premio que se da a gente joven menor a 40 años, que le entregó el presidente de la República en su momento. Eso lo ganamos con también tecnología desarrollada a la producción agrícola, principalmente invernaderos. Pero fíjese bien, en política ningún espacio queda vacío, alguien lo ocupa. Claro. Si la gente académica y universitaria no se decide, ese espacio lo van a ocupar los políticos, Y yo le puedo decir una cuestión muy clara: si hiciéramos un examen de admisión en la legislatura actual, yo creo que la mayoría lo reprueba, O sea, sí necesitamos que los académicos salgan a ocupar esos espacios y cambiemos la forma de hacer política en este país. Luego nos quejamos, ¿no?
que por qué no tenemos gente preparada. Bueno, pues aquí, amigos, está el doctor Gilberto Herrera, una persona intachable. La verdad que estuve tratando de buscar un pelito en la sopa y no lo encontré. Y me da mucho gusto, sobre todo, que esté aquí con nosotros, sobre todo aquí en TX Digital, en Raíces Urbanas, pero más me gustaría el por qué un momento dado hay situaciones en la política que no se dan. Una de ellas, lo de Santiago Nieto. ¿Qué opina? Pues ese es el problema de la política a veces, no es muy precisa en los términos y los detalles, ¿sí? Para ser senador, el espíritu es que seas del Estado. Si tú te fijas, el Senado de la República es la representación exacta del federalismo de este país. Mientras en la Cámara de Diputados, un Estado que tiene más población tiene más diputados, en el Senado no. En el Senado representas al Estado. 3 senadores por Estado, así sea del Estado chiquito como Querétaro, y así sea el Estado grandotote como la Ciudad de México, 3 senadores. Entonces, ahí se representa el federalismo. Entonces, en ese sentido se busca que el senador sea, pues, del Estado, queretano. Y empiezan a poner los requisitos que ellos identifican que debe tener alguien que es de Querétaro. Que si naciste ahí, o que si tu residencia en los últimos 6 meses fue de Querétaro. Y ese es el error. Cualquier gente de la Ciudad de México se puede venir 6 meses antes y se postula para hacer. Mientras quien hizo toda su vida aquí, pero los últimos 6 meses o los últimos 10 meses salió, ya no puede, ¿sí? Y eso es lo que debemos de cambiar. Entonces, en ese sentido, esperemos, el miércoles será la evaluación, que se busque el espíritu realmente con lo que se hace una ley, y no el tecnicismo. ¿Nació en Querétaro? No. Hacía los 5 días se ha regresado aquí, pero no nació. Los últimos años estuvo aquí, no. Entonces ya quedó fuera. Y no se ve el espíritu real, que es el si eres originario de ahí o no. En el sentido de si tu vida la hiciste aquí y si en tu corazón tienes a Querétaro como propio. Yo entrevisté a Santiago Nieto y estuve con él y me explicó perfectamente bien por qué lado lo están atacando, ¿no? Y la verdad que es válido la residencia que él en un momento dado está atestiguando de lo que es él aquí, sobre todo residente en el estado de Querétaro. Ya no vamos a ponerle propiamente de San Juan del Río, ¿no? Que es donde más lo están atacando a él. Pero bueno, eso ya lo decidirán ahí los tribunales. Pero hay algo que también me hace ruido. Por ejemplo, ustedes que no son nacidos de aquí, yo tampoco soy nacido de aquí, pero que han aportado mucho por Querétaro, ¿no? Han dejado muchas situaciones de su propia vida aquí en Querétaro. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de Lupita Murguía? Que hay, por ahí yo me encontré un spot así a la ligera, me gusta mucho escuchar la radio, y decía, nosotros tenemos que defender Querétaro. Me puse yo a pensar, ¿defender de qué? ¿Usted qué opina de ese detalle? ¿Como que sienten que lo están invadiendo o qué pasa ahí? Bueno, ese es el problema, yo creo que tiene el Partido Acción Nacional. No encuentra una dirección, y lo viste con el debate del día de ayer con su candidata. Buenísimo. No tenía la pobre ni dirección y todo estaba de cabeza para ella. Hasta el escudo nacional. El escudo y sus expresiones y todo, o sea, no tienen una dirección. O sea, el gran problema del panismo actual, yo creo que no ha leído sus orígenes. Hablemos de Gómez Morín, si lo leyeran, si tendrían un discurso y una directriz muy clara donde dirigirse. Cuando hablo con ellos veo un vacío total de ideas y entonces empiezan a crear entre ellos mismos, además se la creen, no creas que es un tema simplemente de demagogia y demás, empiezan a creerse esos miedos, ¿sí? Como López Obrador es un peligro para México, como vamos a defender Querétaro. ¿Cree que el miedo es algo que les funciona a ellos? No les funcionó en 2006, pero creo que la gente ha madurado mucho en esos sentidos. En 2006 pues había un vacío que ellos ocuparon con ello. Pero creo que ahorita usted mismo lo menciona, hoy ese spot defender Querétaro, ¿y de quién? ¿De quién lo vamos a defender?
¿sí? Y entonces eso indica que no están haciendo conexión con la gente, pero tienen que inventar cosas como que la doctora Claudia Sheinbaum va a cerrar la basílica, o la va a privatizar, o la va a estatizar, cosas de esas. O sea, tienen que empezar a inventar historias para crearle miedo a la gente y diga, ay, son el diablo y vámonos por acá, ¿sí? Y eso habla de un vacío ideológico, ¿sí? Deberían de tener una visión ideológica de país, y por lo tanto convencer a la gente que esa visión de país es el mejor para todos, ¿sí? Y eso es lo que está faltando en el discurso del PAN, y por eso el gran problema en el que están, ¿eh? Yo ahorita he recorrido el Distrito 1 desde Tequisquiapan hasta la Sierra, y veo un hartazgo enorme en la gente, ¿sí? Por la gente ya que los gobierna, ¿eh? ¿Por qué distrito va, doctor, de diputado? Distrito 1, que te digo, va Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Colón, Tolimán, Cadereyta, y hasta Arroyo Seco y Landa, hasta el último, es el más extenso, son 11 municipios, y fuera de municipios como Tequisquiapan y Ezequiel Montes, creo yo los municipios más pobres del estado, los más marginados y con mayores carencias de infraestructura básica. O sea, hay cientos de comunidades que no conocen todavía la luz eléctrica y no tienen acceso al agua potable. Imagínate, después de un siglo de la Revolución Mexicana, y siguen viviendo como en aquellos tiempos, ¿eh? O sea, no conocen la luz. Fíjate, había una escuela, una comunidad que no tiene luz, es más, se llama La Luz, y no tiene luz ni agua. Y desde ahí puedes ver el acueducto 2, ahí ven los tubos enormes del agua que se saca cerquita a ellos y cómo se va hasta Querétaro. De ahí también puedes ver la hidroeléctrica de Zimapán, y puedes ver las grandes torres de alta tensión llevando luz a todo Querétaro e Hidalgo, y ellos no tienen luz. O sea, ese es el gran abandono que tenemos en muchas de las comunidades de los municipios, y que si te fijas casi es las 2/3 partes del territorio queretano. Por eso hablo yo del otro Querétaro. O sea, tenemos el Querétaro de Antea, el Campanario y demás, San Gil allá, y tenemos también el otro Querétaro que no tiene nada o no conoce todavía algo. Me tocó ver en Tolimán, fuimos a Tolimán a entrevistar a un muchacho que se me hace muy bueno, sobre todo porque sabe las carencias que hay ahí, es Alejo. Alejo va por el verde ecologista, y ellos están como a 20 minutos de lo que es la cabecera de Tolimán. Y ahí donde estaba en su comunidad, que se me va el nombre porque no soy muy bueno para los nombres, veía yo una manguera que venía desde Tolimán hacia arriba, ¿no? Para supuestamente bombearles agua. Y le pregunté a Alejo así, sin más ni más, le dije, oye, pero dicen que no tienen agua, pero ahí veo una manguera que está ahí al ras de la carretera. Dice, sí, pero nada más está de adorno, dice, porque no hay absolutamente ni una gota de agua. Son lugares muy alejados y muy secos, doctor. A ver, nada más para terminar este concepto. Usted que está recorriendo, porque me imagino que está recorriendo todo lo que es su zona de distrito, ¿qué es lo que más ha encontrado de las carencias, sobre todo en la gente de abajo, la gente pobre? Bueno, uno es el agua. Les tandean agua una vez cada semana, cada 15 días o cada mes, ¿eh? O sea, sin embargo, tú ves que a las purificadoras de la zona no les falta agua. O sea, vas a una tienda y no falta agua embotellada, garrafones de agua y refrescos. Eso sí, o sea, el agua se ha hecho un negocio, y por lo tanto es horrible. O sea, fíjate bien, un metro cúbico de agua de beber, sí, lo acabas pagando en 12,000 pesos. O sea, 1,000 litros cada botellita. Entonces, si ellos tienen una necesidad, ¿sí?, a fin de cuentas, en términos de agua, de una cierta cantidad, es un dineral que más no tienen. Entonces, ¿qué limitan? No se bañan todos los días, no pueden lavar su ropa con la frecuencia que es necesaria, no pueden tener animales porque primero es beber uno. Entonces no puedo tener mis gallinas, etcétera, para poderme abastecer. Entonces los ponemos en un estado de marginación enorme, ¿sí? Y ese es el gran tema. O sea, agua hay, hasta en esas zonas secas.
¿sí? O sea, las pipas de las cuales es negocio de los presidentes municipales, ese momento de la presidenta y demás. Aquí también, No falta el agua y se las llevan a la gente. Una pipa de agua 1,800 hasta 3,000 pesos, dependiendo de las distancias, porque ya viste también los caminos de Tolimán. O sea, la comunidad de Alejo está pavimentada, pero más allá ya son terracerías, y una pipa de agua que lleva 10 toneladas atrás dice, oye, espérame, es un dineral esto y te cuesta más. Entonces ponemos a la gente en una marginación enorme. Caminos es otro problema, escuelas. Imagínate una escuela en donde en la primaria solo tienes primaria, la secundaria a 2 horas caminando. ¿Qué hacen los papás en ese momento? Solo los hombres salen a caminar porque las niñas no las quieren mandar a las 5 de la mañana de noche. Y si es el turno de la noche, no quieren que regresen de noche. No hay transporte. Transporte. Entonces, ahí ves otro limitante, incluso en términos de la discriminación a las mujeres en las comunidades. Y si quieres ir a la prepa, olvídate, hasta la cabecera. Entonces, no tienen... La educación no es accesible para todos. En un momento dado, usted ya como diputado, que vaya a estar allá en el Congreso, porque casi estoy seguro que va a estar, la verdad, las encuestas no mienten, usted va en la delantera, y que en un momento dado, ¿qué propondría, sobre todo, dígame 3 cosas fundamentales que necesita Querétaro? ¿Qué propondría usted para que Querétaro estuviera mejor? Que la ley sea clara y el agua sea un derecho humano y no un negocio, ya que quede claro que no se puede privatizar el agua y que por lo tanto el Estado está obligado a proporcionar agua a la gente, no importa dónde viva. Eso debe ser una tarea fundamental, y si un presidente municipal no es capaz de hacerlo, que no se lance o que renuncie, pero debe saber que es su tarea el poder llevar agua ahí. Lo mismo en términos de que ningún niño de una comunidad, que eso sí ya está en la ley, pero falta que Querétaro lo armonice en su ley local, no necesite caminar más de 1 hora para acceder a su escuela. Así les pongas bicicletas o transporte escolar obligatorio, no de buena gente, o le ponga su secundaria y le ponga su prepa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son los términos. Ninguna comunidad esté a más de 2 kilómetros del primer camino pavimentado para poder sacar a sus enfermos, hacerse de materiales, etcétera. ¿Sí? Y la educación. ¿Sí? La educación ya es un derecho y por lo tanto la obligación de poner estas escuelas. Hemos logrado de que en más de 10 comunidades hemos logrado que se instalaran las secundarias que no existían. 20 comunidades que no tenían ni primaria siquiera, ni preescolar, no había escuela. Hemos logrado que se hayan instalado en ese sentido, etcétera. El gran problema de las leyes es que están escritas, el problema es que no se implementan. Y un legislador no solo debe ver el tema de que se escriba, sino de empujar para que se cumpla la ley, ¿sí? Y por lo tanto se implemente. Y eso es lo que hemos trabajado fuertemente. Hemos apoyado, he usado la mitad de mi salario, porque un senador gana muy bien, ahorita soy senador, y la mitad de mi salario la hemos puesto a disposición de las comunidades para comprar los materiales para construir su escuela, y ellos ponen la mano de obra. Los maestros se comprometen, por ejemplo, hemos apoyado mucho las preparatorias rurales, ¿sí? Se comprometen a enseñar bien a sus alumnos, y los alumnos a aplicar el examen de admisión para entrar a la universidad. Entonces todo el mundo nos comprometemos, ¿sí? Y hemos sacado muy buenos resultados en los telebachilleratos rurales, ¿sí? Háblese San Juan del Río, háblese Pinal de Amoles, mismo Querétaro, en la zona rural de Santa Rosa Jauregui, Versolilla, La Solana, las Monjas. Hemos podido trabajar en ese sentido e impulsado fuertemente eso. Y lo mismo hacemos a nivel primaria y secundaria, ¿sí? Si no existía el preescolar, bueno, que ya esté ahí, y que los niños salgan de preescolar sabiendo leer y escribir. La primaria, lo mismo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir implementando. La educación es el mejor asesor social, lo fue para ti y para mí. ¿Estás de acuerdo? O sea, eso es el mejor asesor social que tiene este país, es el que hemos de impulsar. Una familia, si sus hijos llegan a ser universitarios, les cambia la realidad totalmente. Y eso es lo que hemos de impulsar y es lo que le hemos puesto énfasis a ello. Muy bien. Ya para terminar, doctor, en el cual le agradezco mucho la entrevista, y ya para terminar y irnos, hay algo que a mí me estorba en mi cabeza, y a lo mejor usted que es académico, me lo puede resolver. Mire,
aquí muchos jóvenes estudian la primaria, secundaria, la prepa, y llegan a cierto modo a estudiar algunas carreras que existen aquí por la Universidad Autónoma de Querétaro, la extensión que tenemos aquí en Tequisquiapan. Pero hay alumnos que no quieren esas carreras, lógicamente, y quieren otro tipo de carreras. Le voy a poner un caso muy real. Ese joven que usted ve ahí es Rubén, me ayuda mucho en cuestión, es excelente camarógrafo de video y de fotografía. Él tiene 2 hijas, ya a una edad que ya pasaron la primaria, secundaria, preparatoria y la universidad. Pero se encuentran con un tope. Ese tope es un obstáculo que quieren estudiar una carrera en Querétaro, pero desgraciadamente ustedes bien saben que la universidad, no de gobierno, sino particulares, pues no se puede entrar si no hay dinero, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué propondría? Porque a mí me da una gran tristeza porque tiene una hija que es un cerebrito y que quisiera estudiar cosas que no existen aquí en la localidad, pero que solamente existe en lugares de universidades particulares. ¿Qué pasa con esos jóvenes que no pueden pasar esa barrera? Sí, me estás recordando mis tiempos de rector de la universidad, ¿eh? Eran los grandes debates que teníamos en la universidad, una universidad pública, la Autónoma de Querétaro, con un presupuesto limitado, pero con grandes obligaciones hacia la sociedad. Yo siempre decía como rector que hay que devolverle a la sociedad lo mucho que nos da. O sea, la universidad vive gracias a los impuestos de la gente y nos da mucho, por lo tanto tenemos que retribuirle, no podemos decir, no abramos un campus. A mí me tocó abrir el campus de Tequisquiapan, ¿sí? Y fíjate bien. Sí, me acuerdo, porque entrevisté a Teresa, que acaba de entrar y usted acaba de salir. Sí. Y la decisión de abrir un campus, ¿sí me entiendes? Era, a ver, vamos a invertir 10 millones de pesos. ¿Cuántos alumnos se van a beneficiar? Pues 200. Esos 10 millones en Querétaro se benefician 2,000 alumnos porque hay mayor población, ¿sí? Y entonces decían, no abramos campus. Yo decía, no, la universidad tiene que salir allá. Porque hay gente, no de la cabecera incluso, de comunidades que ya llegar a la cabecera es un gran problema. Segundo, ¿cuántos jóvenes no estudian en Querétaro y ya no regresan? Fue el caso de mis padres, así lo vi, y de mucha gente que se fue a estudiar a la Ciudad de México. Por eso nacen las universidades nacionales, la UNAM y el Politécnico, con una visión de que pudieran atender a todos los jóvenes del país a estudiar, y se hizo la casa del zacatecano, la casa del queretano, para que ahí pudieran vivir. El problema es que nadie regresaba, esos talentos se pierden. Y lo mismo pasaba en Querétaro, los talentos que logran salir ya no regresan, porque pues se enamoran, novias, lo que tú quieras, las prácticas profesionales que estén cerca de donde está la escuela ya no regresan. Entonces es importante, no en términos de alumnos, sino la obligación de la universidad de establecerse en todos los municipios del estado, ¿eh? Esa debe ser la obligación de la Universidad Autónoma de Querétaro. Segundo, ofertar todas las carreras. No tengan que irse a México, sí, que ese era otro tema, para poder estudiar. Y eso se fue logrando en la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿eh? Tiene una gran expansión de carreras que ahora hay que llevar a los municipios. Y en esos términos yo creo la nueva rectora tiene ese reto, incluso de ofertar la mitad, o sea, el tronco común, tal vez en Tequisquiapan, y además los últimos años becados en la ciudad de Querétaro. O sea, eso tiene que encontrar la forma, si no es capaz de abrir una carrera, porque tampoco se pueden duplicar todas las carreras de Querétaro en todos los municipios, sería muy inviable todavía económicamente. Es deseable y yo creo que debemos de tender para allá. Pero, por ejemplo, psicología, pueden aquí tener el tronco común e irse a San Juan del Río a acabar, ¿sí? Y así todas. Yo creo que ese es el concepto que quiere encontrando la universidad en cuanto a su obligación. Fíjate bien, en ese limitante dinero, a mí me tocó pelear muchas veces los recursos para los muchachos. ¿Qué me decían los diputados del PAN y el mismo gobernador en su momento? Si no tiene dinero, cierre carreras. ¿Para qué quiere filosofía? ¿Para qué quiere eso? O sea, con eso reduce maestros, ¿o no? O aumente las colegiaturas.
Esa era la función, o sea, dinero no va a haber. O aumenta las colegiaturas, ¿sí? O cierre carreras. Y una universidad se nutre de todos los conocimientos. Filosofía es tan importante, ¿sí?, como puede ser la ingeniería civil. Y eso para una universidad es importantísimo. Lo mismo en términos de colegiatura. Yo le decía, oiga, hay alumnos que deciden si sacan fotocopias o se compran la torta. Encontré alumnos que no comían ese día porque se lo gastaron en fotocopias para estudiar. Entonces, ese es el problema que no se entiende de los políticos, pues digo que los sacamos deben salir de afuera, que tienen a sus hijos en escuelas particulares y que no conocen la realidad de una universidad pública, que más es necesaria. Si esa gente de dinero estudia en una universidad pública, el roce social con el compañerito, usted mismo me platicó, ¿se acuerda de sus amigos? Que se vuelve amigo de uno y que no tiene dinero, etcétera, y que tiene que usar el transporte público, caminar, o que es de una comunidad muy lejana, le sirve a ese hijo privilegiado a futuro de tomar decisiones con más sensibilidad social. O sea, el roce social es otra universidad y otra educación que se les da. Por eso yo creo que la gente, ¿sí?, en el poder, los políticos, debe haber una regla, que sus hijos deben estar en la universidad pública, estar en hospitales públicos, ¿verdad? Y atender eso porque viven del erario público, ¿está de acuerdo? Y entonces, viviendo esa realidad, juré lo que muchas carencias, ¿sí?, estarían obviadas. Pues doctor, con esto termino. Amigos que nos están viendo a través de estas cámaras, la verdad que agradecemos mucho la entrevista al doctor Gilberto Herrera, un gran académico, tiene una trayectoria intachable. La verdad que me gusta toda la biografía que yo vi de usted y que en un momento dado, la verdad que si nos va a aportar algo para el beneficio de Querétaro, pues adelante. Aquí tienen una opción, amigos, una opción a través de este doctor Gilberto Herrera, que en un momento dado ustedes pueden decidir este 2 de junio. Y bueno, si algo se me olvidó, doctor, díganos, ¿qué más se me olvidó? Nada se le olvidó, fue una charla muy rica y muy agradable, porque además sale de la monotonía de esta época en donde todas las preguntas son electorales, políticas y demás. Muy agradable el poder dar una visión pues más humana de las personas. Muchísimas gracias por ello. Gracias a usted. Amigos, nos vemos y ya saben, nos vemos en la próxima. Gracias.